El gobierno socialista de España en contra de la presunción de inocencia y a favor de la presunción de culpabilidad. Veámoslo. La presunción de inocencia es uno de los principios básicos de un Estado de Derecho garantista. Garantizamos que ninguna persona va a ser penalmente condenada, salvo que la acusación demuestre, más allá de toda duda razonable, que esa persona es culpable. Es verdad que en apariencia también resultaría posible que operara el principio contrario, la presunción de culpabilidad. Es decir, que fuera la parte acusada la que tuviese que demostrar, más allá de toda duda razonable, su inocencia. El problema es que la presunción de culpabilidad dejaría a cualquier persona que fuera potencialmente acusada de cualquier cosa en una situación de absoluta indefensión. No solo porque no siempre es posible probar la inocencia, pero no solo se trata de eso, sino de que las potenciales acusaciones que pueden recaer sobre una persona son prácticamente infinitas. Por tanto, el principio de presunción de culpabilidad impondría a cada persona una carga inabarcable, tener que recopilar pruebas para demostrar su inocencia frente a la infinitud de acusaciones infundadas, falsas, que podrían terminar recayendo sobre ella. Por eso, la presunción de inocencia, desde un punto de vista procedimental garantista, tiene muchísimo más sentido que la presunción de culpabilidad. Y en un Estado de Derecho garantista, si no demostramos la culpabilidad de una persona, no podemos condenar penalmente a esa persona. Pues bien, esta semana ha ocurrido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto al exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, del delito de violación. Previamente, en febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona había condenado por violación a Dani Alves, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como digo, revoca esa sentencia previa y absuelve al futbolista por considerar que el testimonio de la parte acusadora, de su presunta víctima de violación, no es lo suficientemente sólido como para superar los estándares mínimos de la presunción de inocencia. Y es que la única prueba que pesaba sobre Dani Alves, el único fundamento de su condena por violación, era el testimonio de la presunta víctima. Y este testimonio estaba plagado de vacíos, de inconsistencias, de contradicciones y de imprecisiones. De manera que si la única prueba contra Dani Alves era un testimonio débil, errático, por mucho que fuera el de la parte acusadora, prevalece la presunción de inocencia de Dani Alves. Pues bien, esta absolución de Dani Alves por el delito de violación ha molestado profundamente a amplios sectores del feminismo español. Para amplios sectores del feminismo nacional, Dani Alves era culpable desde el mismo momento en que se formuló la acusación de violación contra él. Y por tanto, lo único que ha terminado haciendo la justicia española ha sido convalidar, blanquear una violación que desde su perspectiva ha ocurrido más allá de toda duda razonable, porque prevalece el principio de presunción de culpabilidad. Lo único que ha hecho la justicia española ha sido convalidar, blanquear esa violación que ha sucedido y terminar liberando a un violador, ya no solo en potencia, sino material. Que la presunción de culpabilidad sea el principio que prevalece en amplios sectores liberticidas, contrarios al Estado de Derecho dentro de nuestra sociedad, es algo que puede entristecernos, pero no sorprendernos. Ahora bien, que esta misma óptica liberticida y contraria al Estado de Derecho se halle presente en una autoridad política española de altísimo rango, como es la vicepresidenta primera del Gobierno de España y vicesecretaria general del PSOE, número 2 del PSOE, como es María Jesús Montero, desde luego es para que empiecen a sonar todas las alarmas. Escuchemos estas deplorables declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno de España y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Porque os quería decir también, qué vergüenza
la sentencia de Dani Alves. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos! ¡Qué vergüenza que la presunción de inocencia prevalezca sobre el testimonio acusador de una mujer joven! Es decir, de nuevo, que el principio hermana yo sí te creo, la presunción de culpabilidad, ha de ser suficiente para condenar a una persona, salvo que ésta, en todo caso, consiguiera demostrar, más allá de toda duda razonable, su inocencia. Huelga decir que el tipo de sociedad hacia el que avanzaríamos si prevalecieran estas ideas, la presunción de culpabilidad en los procedimientos penales, sería una sociedad caracterizada por la caza de brujas. Cualquier persona que quisiera ajustar cuentas con cualquier otra persona la acusaría de cualquier delito gravísimo del que a la otra persona no le fuera sencillo defenderse y terminaría siendo condenado por falta de pruebas suficientes para demostrar su inocencia. No terminaría siendo declarado inocente por falta de pruebas suficientes como para acreditar su culpabilidad, sino al revés, porque eso es lo que implica la presunción de culpabilidad. Recordemos que el gobierno del PSOE está impulsando reformas legislativas para perseguir desde el Estado a todas las personas que, según ellos, lanzan bulos acusatorios sobre los casos de corrupción del PSOE. Es decir, que ahí no prevalece el principio de presunción de culpabilidad, ahí no prevalece la idea de que ha de ser el PSOE el que demuestre, más allá de toda duda razonable, su inocencia frente a las acusaciones de corrupción que pesan sobre él. No, ahí prevalece el superior interés del PSOE de censurar a todos aquellos que osen sugerir que el PSOE o personas cercanas al PSOE y a la figura de su secretario general Pedro Sánchez han cometido casos de corrupción que están siendo investigados por los tribunales. De hecho, démonos cuenta de cómo la propia María Jesús Montero no tiene ningún problema en reclamar pruebas y evidencias contundentes que demuestren los casos de corrupción del PSOE antes de seguir diseminando sombras de sospecha sobre la honorabilidad del Partido Socialista. Escuchemos a María Jesús Montero defendiéndose de las acusaciones de corrupción contra su partido. Usted simplemente hace aquí discurso para intentar desgastar la imagen del contrincante político sin aportar ninguna prueba, sin aportar ninguna evidencia y, sobre todo, convirtiendo el debate político siempre en basura. Vamos, que lanzar acusaciones para manchar la imagen del rival político sin aportar pruebas o sin aportar evidencias que respalden esa acusación es basura. Ahora, condenar a una persona a varios años de cárcel sin aportar pruebas o evidencias suficientes del delito que ha cometido, es algo que deberíamos hacer de manera casi automática, sin pasar por un tribunal. Y lo contrario, no condenar a una persona a varios años de cárcel sin pruebas suficientes como para tumbar su presunción de inocencia, es, en palabras de María Jesús Montero, una vergüenza. Por tanto, lo que se comprueba es que María Jesús Montero, el PSOE en general, no son coherentes a la hora de defender el principio de presunción de culpabilidad. Cuando les interesa, por ejemplo, discursiva o ideológicamente, por supuesto que atacan la presunción de inocencia. Cuando no les interesa, cuando son ellos los afectados, por supuesto que se agarran al principio de presunción de inocencia y consideran una calamidad que alguien ose cuestionarla sin pruebas suficientes. Lo que buscan, en suma, no es ni que prevalezca el principio de presunción de inocencia o el principio de presunción de culpabilidad dentro de nuestra sociedad. Lo que buscan es el poder y el privilegio. Y para asegurarse ese poder y ese privilegio, están dispuestos a enterrar cualquier principio moral.